Vamos a empezar. Este sería, bueno, la primera clase introductoria al idioma chino, ¿no? Entonces, bueno, en la primera clase siempre comento datos importantes sobre el idioma chino. El idioma chino es el idioma más hablado del mundo, ¿no? Muchas personas piensan que es el inglés, pero realmente es el chino. Debido a la población de China, pues bueno, el chino es el idioma más hablado del mundo. Y por otro lado, dentro de China, que nosotros conocemos China como un país, ¿no? Pero la realidad es que China es un país, pero también es un continente, ¿no? Es decir, el territorio de China pues es muy grande, ¿no? Es uno de los países más grandes que existe. Tan grande quizás como toda Europa o quizás más grandes que Europa. Entonces, dentro de ese territorio pues existen, es un solo país, está unificado, pero existen muchísimas culturas. Y con relación a lo que a nosotros nos compete, que es el idioma, pues existen muchos idiomas. ¿Vale? Entonces lo que nosotros hablamos del chino, pues realmente engloba varios idiomas. El idioma que nosotros vamos a aprender es el chino mandarín, se llama, ¿no? Que es el chino mandarín. El chino mandarín es el idioma estándar de todos esos idiomas que se hablan en China. Entonces en cada ciudad de China, en cada provincia, en cada pueblo de China, pues se habla un dialecto diferente, ¿no? De ahí la importancia de que en China pues se unificó todos los idiomas porque existía el problema de que un mismo chino viajaba a otra ciudad y no podía entenderse con otros chinos. Hablaban dos idiomas diferentes. Entonces, aunque esos idiomas todavía existen, hablo de quizás el cantonés, del el pequinés, bueno, de cualquier otro idioma que existe en China, pues se utiliza el chino mandarín para comunicarse entre todos, ¿no? Y es el chino, es el idioma oficial para, bueno, eh, para emitir los informes políticos y es el idioma que se estudia en las escuelas y es el idioma que se enseña como idioma extranjero. Entonces nosotros vamos a estudiar ese chino, ¿no? El chino mandarín. Pero como te comento, cuando tú vayas en China ahora en verano, pues te vas a dar cuenta que los chinos quizás digan palabras de otra forma, con un acento diferente, con una terminación diferente, etcétera. Y esto se debe a lo que estamos hablando, de que el idioma chino pues existen muchas variantes, muchos acentos diferentes y hasta se pueden considerar idiomas diferentes del chino. Vale, entonces la primera impresión cuando una persona ve el chino es esto, ¿no? Estos son los caracteres chinos. A diferencia del español, pues el chino es un idioma ideográfico. ¿Qué quiere decir esto? Que no utiliza un alfabeto como el español, el inglés, sino que utiliza símbolos, ideogramas, pictogramas o lo que sería lo mismo, dibujos. Entonces el chino es un idioma que su escritura son dibujos, ¿no? Como quizá el idioma egipcio que nosotros quizás hemos visto en alguna película que ellos dibujaban. Si querían hablar de una vaca, pues dibujaban una vaca. Si querían hablar de un pájaro, una persona, hacían pequeños dibujitos. Entonces el idioma chino es así también, ¿no? Es un idioma pictográfico. Eh, y bueno, el idioma chino se dice que es el idioma usado actualmente más antiguo que existe. Entonces, estos caracteres chinos que nosotros vamos a estudiar son los mismos caracteres chinos que han existido miles y miles de años atrás en la historia humana, ¿no? Supuestamente es el idioma más antiguo que aún está en uso en la actualidad. Vale, entonces esto es una introducción del idioma chino, ¿no? Finalmente, bueno, el idioma chino actualmente tiene una gran importancia laboral, educativa, social, política. Pues es un idioma que está alcanzando por una importancia muy grande a nivel global. Entonces, el primer paso para aprender el chino eh, es una estructura o un sistema que se llama el sistema Pinyin en chino, ¿no? Pinyin que está aquí. No sé si has escuchado hablar del Pinyin. No sé, creo que lo he leído en algún sitio de esto que como estaba ahora empezando, pero no sé bien lo que es. Ok. El Pinyin, como aparece allí, es el sistema
de la transcripción de los caracteres, ¿vale? Es cómo suenan los caracteres en alfabeto que utilizamos en español o en inglés, en este caso en inglés, y se transcriben esa pronunciación. Entonces, en una primera etapa, Clara, nosotros tenemos que aprender a leer el pinyin, ¿vale? Entonces, en el caso del idioma chino, pues es un idioma que tiene un grado de dificultad quizás superior a otros idiomas que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Inglés, francés, portugués, alemán. El caso del idioma chino, pues requiere quizás en una etapa inicial un poco más de dedicación y tiempo. Entonces, en el caso de los caracteres chinos, primero se aprende este sistema, el sistema pinyin, ¿no? Que simplemente es la pronunciación de los caracteres. Al mismo tiempo que uno estudia los caracteres chinos al mismo tiempo y hasta el punto que uno adquiera pues poder leer una cierta cantidad de caracteres, hasta ese punto uno pues lee los caracteres con pinyin, ¿no? Que es lo que aparece aquí. Entonces esto es el pinyin, ¿no? El pinyin es, hemos dicho, el sistema de transliteración de los caracteres chinos. Cómo se pronuncian los caracteres chinos en un idioma que nosotros podemos entender, ¿no? Entonces ya eso es una gran ventaja porque quiere decir que uno puede leer caracteres sin saber caracteres, ¿no? Aprendiendo a leer bien el pinyin que aparece aquí. Entonces, bueno, aquí aparece una frase en pinyin, una frase en chino con su pinyin, ¿no? La frase, aquí tenemos la traducción, yo soy español. Esa es la frase. Están los caracteres y está el pinyin. ¿Cómo tú leerías? Claro, esto aquí ahora mismo imposible, ¿no? Pero tenemos No, el pinyin. Pero tenemos el pinyin. Intenta leerlo. ¿Cómo leerías tú vale. eso? No lo he leído en voz alta en mi vida, ¿vale? O sea, me lo voy a inventar como lo que pasa en el Duolingo. Vale, esto era eh, Guo, Shi, Shi, Van, Ya, Ren. Muy bien. Esto en chino es una gran ventaja, ¿no? Tanto si uno va en China por negocios, turismo, o sea, decir algo que el chino más o menos puede entender que uno está diciendo, le puede salvar la vida a uno en cierto momento específico. Entonces el pinyin es una gran ayuda, ¿vale? Porque esto si uno no pudiera leerlo nunca. Pero allí uno pues lo puede leer y se puede llegar a comunicar. Entonces es muy importante leer el pinyin, ¿no? Entonces vamos a centrarnos en esta primera clase, quizás la otra y una tercera, las tres primeras clases en pinyin, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, los sistemas Duolingo o otros sistemas son muy buenos, pero esos sistemas te enseñan palabras, ¿no? Que está muy bien. Yo enseño el pinyin como primera clase y la persona al leer el pinyin bien va a poder leer cualquier palabra. Es decir, tú quieres decirle cualquier cosa a un chino, si tú sabes pronunciar el pinyin, simplemente tienes que buscar Google Translator, sacar el pinyin y pronunciarlo y el chino va a entender. Entonces es una herramienta para tú poder por lo menos saber cómo se pronuncia cualquier cosa, ¿no? Entonces después cuando pasemos a los libros de chino como tal, pues ya tenemos adelantado una gran parte al leer el pinyin. Vale, entonces vamos a centrarnos aquí, ¿no? En el pinyin como tal, ¿no? Entonces, bueno, tenemos el carácter. Ah, bueno, esta frase, vamos a leerla, sería, muy cerca de lo que tú has leído, sería 我是西班牙人. Y en un lenguaje, en una velocidad normal china, sería 我是西班牙人. Entonces así sonaría esta frase, ¿no? Yo soy español. 我是西班牙人. Vale. Entonces vamos a concentrarnos, vamos a extraer un carácter, por lo menos este, y bajamos, ¿no? Entonces en el pinyin, que sería esto que está aquí, encontramos dos factores, ¿no? La pronunciación, que sería R, E, N, ren, y tenemos algo nuevo que es el tono. Entonces no sé si sabías que el idioma chino es un idioma tonal. ¿Has escuchado hablar de eso algo? Sí, había leído eso, pero claro, los tonos no los sé distinguir bien. Muy bien. Entonces el idioma chino, el primer paso para aprender chino es aprender pinyin.
Y el primer paso para aprender pinyin es aprender los tonos del pinyin, ¿no? Entonces, en esta primera clase vamos a aprender los tonos. Pero antes de aprender los tonos, vamos a aprender las vocales, ¿no? Las vocales del pinyin que están aquí abajo. Vale, entonces el idioma chino tiene 6 vocales, ¿no? El español, a modo de comparación, tiene 5. El chino tiene 6, tiene una vocal más, ¿no? Entonces allí, si tienes para tomar nota, de todos modos yo después te puedo pasar este Word sin problema. Vamos a ver las vocales del chino, ¿no? Entonces, bueno, tenemos 6 vocales. Si quieres puedes hacer un recuadro parecido a este. Sí, Tenemos, me lo acabo de apuntar. ujú, tenemos la A, ¿no? Entonces, en chino existe este sonido A. Y como dice la pronunciación, es igual que la A en español, ¿no? Entonces, siempre que veamos una A en pinyin, suena igual, ¿no? A, normal. Luego tenemos la E, ¿no? Bueno, la E dice que si está junto a otra vocal, es igual que español. Ahora, si está sola, es una E más profunda, ¿no? Entonces, la E sí cambia algunas veces, ¿no? Si está con otra vocal, es decir, se forman un dictongo, dos vocales juntas y una de esas es la E, pues suena igual que español. Ahora, si está sola la E, pues una E más profunda, ¿no? Esta parte de que es una E más profunda, vamos a dejarlo en stand-by hasta que encontremos un ejemplo en el libro como tal, ¿no? Ahora mismo simplemente yo quiero que te quedes que la E suena como una E en español también. Ok, luego pasamos a la I. La I, ahí sí tenemos la parte más gruesa del asunto de las vocales. Dice que cuando está acompañado de una ZH, y esto quiero que tomes nota, ZH, CH, SH, Z, S o C, es muda. Para todos los demás casos es una I normal. Entonces en el pinyin vas a ver casos en que la I pues esté acompañada de una ZH, CH, SH, Z, S o C. Por ejemplo, aquí en el ejemplo de la frase tenemos dos I, ¿no? Tenemos XI, que es este carácter, y tenemos SHI, que es este carácter. Entonces en uno de los dos se aplica esta regla, ¿no? En este caso con la SH, ¿no? Cuando está acompañada de una SH es muda. Entonces en este caso suena shi, pero en este caso es muda. Cuando es Mm, muda, ¿qué quiere decir? Bueno, voy a pronunciarlo yo. Sería sure, sure. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente suena simplemente la SH, no suena la I, ¿vale? Sure, simplemente suena la SH. Entonces cuando encontremos la I con una SH, ZH, CH, Z, S y C, simplemente tenemos que pronunciar el sonido de la consonante y no pronunciar el sonido de la vocal I. Ok, ¿alguna pregunta hasta ahora? todo de momento muy bien, estoy tomándome nota. Muy Muy bien. bien. Ok, luego tenemos la O, pues buenas noticias. La O es igual que español. O. Luego tenemos la U, siguen las buenas noticias. La U es igual que español. Y ahora tenemos una nueva integrante en la familia, la U con diéresis, ¿no? O la U con punticos, como la queramos llamar. Vale, esta U es un sonido que no existe en español, existe en otros idiomas, me han dicho que en francés y alemán. Pero bueno, ese sonido, la U con diéresis, es un sonido entre la U y la I, ¿no? Sonaría algo así. Y, y. Para emitir este sonido tenemos que colocar la boca como si fuéramos a pronunciar una O. O, fíjate, cuando uno pronuncia la O, la boca automáticamente pues toma una forma circular. O, con esa posición de la boca, cambiar de O a I. Sería algo así el ejercicio, ¿no? Sería O, I, ese sonido, ¿no? Es una vocal. No es I, tampoco es U, tampoco es O,
es U. Y la forma de pronunciarlo es como te lo estoy comentando, ¿no? Colocar la boca como si fuéramos a decir una O U, y decir I. U, U. Vale, inténtalo. Y, Muy bien. Una vez más. y, Muy bien. Entonces esa es la U con diéresis, ¿no? Ok, pues estas son las vocales, ¿vale? Eh, con relación a las vocales, esta es toda la información que nos importa ahora mismo. Vale. La otra parte de la clase son los tonos, ¿no? Entonces voy a compartir otra pantalla. Vale. ¿Ves mi pantalla? sí, Ok, en el idioma español, para colocar un punto de comparación antes de pasar a los tonos, es posible que nosotros utilicemos una entonación específica cuando queramos transmitir algo específico, ¿no? Algún sentimiento en específico. Aunque utilizamos la misma palabra, en este caso que, dependiendo del tono con que nosotros digamos eso, pudiéramos transmitir algo u otra cosa, ¿no? Por ejemplo, cuando una persona está molesta, uno dice ¿qué? Un tono específico, ¿no? ¿Qué? Y aunque es el qué, no es lo mismo que tú digas ¿qué? O que tú digas ¿qué? De asustado, ¿no? Entonces, que es el mismo que, dependiendo del tono, puede significar una cosa u otra. No, pues lo mismo, ¿no? En el idioma chino, el tono pues representa no solo una emoción, sino que puede cambiar totalmente el significado de la palabra. Es decir, que pudiéramos estar diciendo otra palabra si le cambiamos el tono. Para entender este punto, utilizamos el ejemplo de la sílaba ma, ¿no? En el idioma chino existen 4 tonos, ¿vale? Lo enumeramos como el tono 1, el tono 2, el tono 3 y el tono 4. Serían como 4 tipos de acentos o tildes que tenemos en español. En español tenemos un acento, a veces tenemos que acentuar una palabra, es decir, pronunciarla con más fuerza para que se pueda entender. En el caso del idioma chino, todas las sílabas, todas las palabras y todas las sílabas tienen un acento específico. Y no es un acento, sino 4 tipos diferentes de acentos que puede tener cada sílaba de cada palabra. Entonces es importante los tonos, ¿no? Es un idioma tonal. Por eso quizás cuando nosotros escuchamos a un chino hablar, cuando vamos a comprar el pan o cuando entramos a una tienda de chinos y los escuchamos hablar, nos transmiten cosas, ¿no? Quizás pensamos que estén molestos o que están gritando. Y no necesariamente es eso, sino que simplemente una persona cuando habla chino tiene que entonar las palabras, las sílabas para que puedan entenderse. Entonces es importante pues los tonos. Vale, entonces existen 4 tonos en chino. Tono 1, tono 2, tono 3 y tono 4. Cada tono suena diferente. Y lo primero que tenemos que entender es que cada tono tiene su tilde específica, ¿no? Poner esto lo más grande posible. sí, lo veo, lo veo. Vale, entonces fíjate, encima de la A está el tono, ¿no? Este es el tono 1. Esta línea roja pues sería el tono 1, una línea recta. El tono 2, que sería esta línea amarilla ampliado. Aquí está pequeño, es una línea ascendente, ¿no? Que sube. El tono 3, fíjate que la forma que tiene es como una V, es una curva que baja y sube. Y el tono 4 es una línea descendiente, ¿no? Aquí está la línea azul para que la puedas ver mejor. Entonces tenemos el tono 1, línea recta, tono 2, línea ascendente, tono 3, descendiente y ascendente, que baja y sube en una curva, y tono 4, que desciende. Ok, entonces imagínate aplicar estos tonos en una conversación, ¿no? Tú estás pa, o sea, subir, bajar en cada momento.
Ok, entonces, ¿cómo suenan los tonos en chino? Voy a pronunciarlos yo cada uno. Fíjate que es con el mismo ma, ¿no? Pero con un tono diferente. Y fíjate que el carácter es diferente. ¿Qué quiere decir eso? Que son palabras diferentes. O sea, aunque todo es ma, el ma con tono uno es algo, el ma con tono 2 es algo, el ma con tono 3 es algo diferente y así. Y esto no solo pasa con el ma, sino con todas las palabras. Ok, entonces, ¿cómo suenan los tonos en chino? Bueno, vamos al grano. Con tono uno es una línea recta. La forma de los acentos está relacionado con su pronunciación, ¿no? O sea, el tono uno es una línea recta, no por casualidad, sino porque el sonido es un sonido recto. ¿Vale? Entonces, el tono uno con MA sonaría, voy a pronunciarlo yo, ma, sonido recto, ¿no? Una vez más, ma. Ok, inténtalo. Ma, Muy bien, ahí está, ¿no? Sonido que no divaga, ¿no? No sube, no baja, no, no. Sonido que empieza en un tono y termina en el mismo tono. Ma. Ahí. Ok, ese es el tono uno. Ma. Esa palabra, ma, es una palabra en chino. ¿Vale? Ma. Ma significa mamá o madre, ¿no? Entonces, ma con tono uno, ma significa mamá. Ahora pasamos al tono 2, es un sonido ascendente, ¿no? Entonces, MA con tono 2 es un sonido ascendente porque su pronunciación es una pronunciación de un sonido que sube, que asciende, ¿no? Sonaría algo así. Ma, una vez más. Ma, ok, inténtalo. ma, Muy bien, una vez más. ma, Muy bien. Ma, ahí está, perfecto, ¿no? Asciende un poco, se percibe una pequeña elevación del tono, ¿no? Ma. Vale, en el caso de ma con tono 2 significa semilla de sésamo. Me preguntan, ajá, ¿qué es eso, no? ¿Qué es la semilla de sésamo? Bueno, una semilla que se utiliza para cocinar, quizá la podemos ver en los panes de hamburguesa. A veces traen, ¿no? Semillas de sésamo. Entonces, fíjate, no tiene nada que ver ma a ma, no tiene nada que ver en significado, ¿no? Una cosa es mamá y la otra cosa es semilla de sésamo. Entonces, aunque o sea, no significa el que dos cosas se parezcan en la pronunciación a que signifiquen lo mismo o que signifique algo parecido, ¿no? No tiene nada que ver una cosa con la otra. Ok, pasamos al tercer tono, que es la línea verde. En este tercer tono, pues es un tono curvo. ¿Por qué? Porque su pronunciación es una pronunciación que baja y luego asciende, ¿no? Entonces, tono 3, MA sonaría, lo voy a pronunciar yo, ma, una vez más, ma, inténtalo, ma, una vez más, ma, muy bien, entonces es un tono que baja y sube, ¿no? Ma, ma, ok, ¿qué significa ma? Significa caballo. De nuevo, ¿no? Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Ok, y finalizamos con el tono 4, con ma. Se pronuncia, el tono 4 es el más fácil. Le dicen el golpe de karateka. Aquí está, ¿no? El cuarto tono es conocido como el golpe de karateka, ya que es un sonido descendiente con mucha fuerza, así como el sonido que emite un karateka cuando va a partir una tabla, ¿no? No sé si has visto esos videos. mm, Ellos emiten un sonido, ¿no? Eh, que ese sonido en chino es con tono 4. Entonces el tono 4, MA, suena ma. Tono 4 que desciende seco, ¿no? Ma. Inténtalo. ma, Ok, una vez más. ma. Es Ajá, que no fíjate, sé ahí el qué tono no era fue el yo. mismo, ¿eh? Exacto. Entonces, claro, esto para nosotros es nuevo. Mm, Y pues, pero si pasamos por alto, fíjate que
el significado cambia, ¿no? Ma, MA con tono 4 significa insultar. Mm, Entonces fíjate que tú quieras llamar a tu mamá, ¿no? Hey, ma. Y en vez de decir ma, digas ma o digas ma. O le está diciendo caballo o insultar o cualquier cosa, ¿no? Entonces, bueno, eh, pasa, ¿no? Le pasa a todos los estudiantes de chino en una etapa inicial que quieren decir una cosa y pues suena como si estuvieran diciendo otra por descuido de cambio del tono. Vale, entonces, ¿cómo sonarían los cuatro tonos seguidos? Bueno, esto te va a ayudar también a percibir la diferencia entre cada uno. Voy a pronunciarlo yo, ¿vale? Sería los cuatro tonos seguidos, el uno, el 2, el 3 y el 4 sería ma, 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 ma. Una vez más. Ma, 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 ma. Ok, inténtalo. a ver, hostia, espera. No. Mm, ma, no, ese es el tercero, ¿no? Ajá. El A ver, segundo, ascendente. La primera es que lo pronunciaste bien. Ma, ma, a ver, el primero sería ma, luego no, ese es el segundo. sí, el segundo ascendente. Sí, puede ser el segundo. Ma. Vale, buah, es que el tercero me parece, no lo pillo, ¿eh? Ujú. ¿Así? Sí. El tercero es como cuando uno dice qué de pregunta, ¿no? Cuando uno dice qué, uno dice qué. Es como que baja y sube, ¿no? ¿Qué? Algo así, ¿no? Cuando tú tienes una duda, ¿no? ¿Qué? Baja y sube, algo así, para poner un ejemplo. Entonces el tono 3 es un tono que baja y sube. Es decir, es un sonido que pues se tiene que percibir como esa curva, ¿no? Por eso es una curva el tono, ¿no? Ma. El tono 2 sube directo. Ma. Sube, ¿no? Ma no baja, sino que donde tú empieces a abrir la boca ahí es para arriba. Ma. Pero el Vale, tono 3 él baja y después que sube. Entonces es un tono un poco más largo que los otros tonos porque el recorrido es más largo, ¿no? Tiene que ser ma. vale. A ver, no, luego. Joder, es que no sé si voy a hacer el 2 o el 3. Ma no, ma y ma. Joder, es que me suena muy parecido. Ujú. El 2 y el 3 me suena muy parecido. No Y te luego el preocupes. 4 ¿no? Ajá. Como ¿Cómo suena el 4? el 4 ma, Ma. Muy bien, tono 4. Ma. Ok. ma. Bueno, esto de los tonos es cuestión de práctica. Eh, de hecho, pues, bueno, según mis estudios, lo que se nos enseña también, este asunto de los tonos, pues se utiliza hasta un hemisferio nuevo para el cerebro, ¿no? Es decir, que uno en general utiliza una parte del cerebro, un hemisferio específico para hablar, pero para cantar o para identificar entonaciones se utiliza otro. Entonces, pues nosotros ese no necesitamos utilizarlo porque no tenemos un idioma tonal. Entonces, en una primera instancia, no, quizás puede ser algo muy, muy nuevo el asunto de los tonos, pero es cuestión de práctica, ¿no? La práctica. Ok, entonces estos son los cuatro tonos. Voy a pronunciar una vez más. Ma, 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 ma. Inténtalo. A ver, joder. Eh, ma, 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 ma. Muy bien. 2 Ok. y 3 es que no los sé pronunciar, no sé entonar diferente. Me suenan iguales. Aunque entiendo la diferencia, pero en la práctica no me... No, no pasa nada. Que es cuestión de práctica.
Ok. Bueno, también otra forma de practicar los tonos es distinguirlos uno de otro, ¿no? Haciendo listening. Por ejemplo, yo pudiera escoger cualquier tono y pronunciarlo y a ver si tú pudieras identificarlo. Por ejemplo, si yo te digo ma, El primero, muy bien, muy bien, de una lo pudiste percibir. A ver este, ma, el último, el cuarto, muy bien. A ver este, ma, el segundo. muy bien, en este caso el tercero, ma. Joder, es que los veo iguales, no puede Ujú. ser. Tengo que practicar con esos dos, Vale, en de una alguna manera. primera instancia, pues el tono 3 es más largo, ¿no? Que el tono 2. Ma, ma. Pero es cuestión de práctica, como tú has dicho. Ok, entonces vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto. Pues hemos hablado primero que el idioma chino es un idioma pictográfico, que tiene una escritura pictográfica que tiene caracteres, ¿no? Luego, pues cuando empecemos a estudiar los caracteres, pues es lo mejor del chino porque es un sistema que cuando se estudia, pues se entiende que está estructurado de una forma también increíble, ¿no? Que se ve que aunque es un idioma que pues tiene muchísimos miles de años de que se fundó, pues existe una lógica, la lógica de los caracteres chinos, increíble. Y también aprendimos las vocales. ¿Cuántas vocales tiene el chino? 6, Muy ¿no? bien, ¿cuáles son? Pues todas iguales, pero luego está la eh, I, ¿sí? Eso, la U con diéresis. Muy bien. Y bueno, tenemos algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, la I suena muda con la SH, CH, ZH, S, C y S y Z. Y luego tenemos la E, que en algunos casos es una E más profunda, que eso quedamos en verlo más adelante. Cuando está sola, ¿no? Cuando no es un hiato. Es correcto. Cuando está sola, suena una E más profunda, que vamos a verlo más adelante. Y luego, pues, tenemos allí los tonos. Entonces, los tonos, pues, son cuatro tonos y allí están, ¿no? Serían estos cuatro tonos que están aquí. Ok, la próxima clase nos queda por ver las consonantes. Y cuando veamos las consonantes ya completaríamos el puzzle de lo que es el pinyin, ¿no? Que sería tonos, vocales y consonantes. Ya hemos visto tonos y vocales, simplemente nos queda por ver las consonantes en chino. Y cuando ya veamos las consonantes ya estaríamos preparados para leer cualquier palabra en chino.